Bienvenidos a un top más de Tripas de Gato. A lo largo de los años se han hecho experimentos a favor del ser humano, pero ¿qué pasa cuando se hacen con el ser humano? Este es el top 5 de Tripas de Gato de experimentos aterradores. La numeración de este top no tiene importancia. Los siguientes datos se presentan para fines informativos y de entretenimiento. Proyecto QK Hilltop. Este experimento estuvo a cargo de la CIA, que se basó en implementar tácticas chinas con la finalidad de lavar el cerebro de la gente, además de intentar querer tener el control de la manipulación. Dicho experimento fue realizado en los prisioneros de la Guerra de Corea en 1945. Harold Wolf fue el doctor y director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cornell. Él estuvo a cargo de la investigación para hacer funcionar este experimento, el cual consistía en dar una dosis de lo que ellos llamaban droga secreta, seguido de una serie de métodos que debilitaban la mente y los cuales escalaron a tortura. Los resultados nunca fueron favorables, ya que buscaba también implementar un nuevo método de interrogatorio a base de estas prácticas tachadas de inhumanas. Unidad 731 de Japón. Entre 1963 y 1945, en Harbin, China, era invadida por las tropas imperiales de Japón. Cuando Japón se rindió, Estados Unidos tuvo el control de los archivos militares por 9 años. Fue a principios de los 80s que empezaron a surgir un sinfín de testimonios de quienes habían sido prisioneros de la guerra y, sobre todo, de algunos que habían trabajado para el escuadrón secreto 731 japonés. El médico militar del escuadrón dijo que había hecho cosas terribles con otros seres humanos. Creó pulgas que transmitían tifus, antrax, peste y cólera, para ponerlas en ratas y estas mordieran a los prisioneros, a los que se referían como troncos y que iban desde niños hasta adultos sin importar sexo. Algunas veces les hacían creer a las víctimas que las vacunas no eran para nada algo de qué preocuparse. En realidad, estaban inyectándoles virus que generaban enfermedades para estudiar sus comportamientos. Además, eran obligados a tener relaciones sexuales con la finalidad de estudiar cómo los virus se transmitían y convertían en infecciones sexuales. Su objetivo era crear enfermedades como armas en contra de los enemigos. Una vez satisfechos con los resultados, lanzaron bombas de bacilos y pulgas, tanto al aire como en ropa y comida que supuestamente donaban, la cual estaba infestada para propagar los virus en varias ciudades de China. Esto acabó en 1945 con el fin de la guerra. Proyecto Aversión. Entre los años 1971 y 1989, en medio de la política de división racial en Sudáfrica, el gobierno estricto con la ley reprobaba la homosexualidad y lo nombró como una condición anormal en el ser humano, diciendo que esto era una enfermedad mental. Por ello, civiles y soldados sudafricanos que se declaraban homosexuales o lesbianas fueron sometidos a un experimento para supuestamente curar su orientación. Esto eran terapias de aversión. La práctica que llevaron a cabo siempre fue en contra de la voluntad de la persona. El experimento consistía en beber Valium y drogar a la persona. Después comenzaban con la terapia de choques eléctricos, sujetados por el cuerpo con electrodos en brazos para hacerlos ver imágenes de personas desnudas mientras las cargas iban en aumento, hasta que al final la imagen la cambiaban por el sexo opuesto que no les atraía. Si esta terapia no funcionaba, entonces pasaban a la terapia hormonal, además de la castración química. El doctor Levin, psiquiatra y a cargo del experimento, estaba convencido de su efectividad y quería implementarlo como una solución real. Incluso, él trabajaba en otras investigaciones similares con diferentes objetivos y siempre implementando métodos de tortura. Como resultado del experimento, algunas personas prefirieron quitarse la vida. Experimento de sífilis.
Entre los años 1946 y 1948, médicos estadounidenses infectaron con sífilis y gonorrea a 5,000 personas en Guatemala con supuestos fines científicos. Como Estados Unidos no quería problemas si esto se revelaba, decidieron elegir a Guatemala como el objeto de estudio, debido a que en aquel tiempo la prostitución estaba permitida en las cárceles de aquel país y esta población era la idónea para llevar a cabo su plan. Juan Fuentes, médico militar de Guatemala, en 1945 dio paso a que este experimento se realizara en dicho país. El objeto era probar la eficacia de una variedad de medidas profilácticas, incluyendo varias lociones químicas, así como la penicilina por vía oral. Esto porque derivado de la Segunda Guerra Mundial se supo que las enfermedades de transmisión sexual podían convertirse en un problema severo. Durante 2 años se llevó a cabo el experimento en soldados, prisioneros, enfermos mentales y mujeres sexoservidoras, utilizando a estas últimas como el principal objeto de contagio. En 1948 el experimento dio fin. Proyecto MK Ultra. En el año 1953 surgió el programa secreto y financiado por la CIA, que consistía principalmente en el control de la mente para que los prisioneros no revelaran información, obtener información de los enemigos, controlar y saber sus secretos e intenciones. Las personas víctimas fueron pacientes psiquiátricos, presos y adictos que recibían a cambio drogas. Como todos los experimentos, no importaba el consentimiento. Entre las prácticas que se hacían era engañar a estas personas para que consumieran LSD, para estudiarlos mientras científicos los observaban. Como consecuencia, algunas personas, sobre todo enfermas mentales, quedaron perjudicadas por las altas dosis. Además de drogas, también se implementó hipnosis, aislamiento y privación sensorial. El Instituto Allen fue considerado el centro de tortura de este experimento. Donald Cameron, director psiquiatra en ese momento, dijo que si lograba liberar a una persona de sus recuerdos, también podría implementar nuevas ideas en la mente, pero lo único que obtuvo fue generar en las personas deterioro emocional y mental, pues a base de lo que tiempo después se consideró tortura, quería lograr dicho resultado. En el año 1973, este experimento llegó a su fin, pues un periodista cuestionó esta práctica, haciéndolo visible y tachándola de falta de ética. Y dime, ¿conocías alguno de estos? Te leemos en comentarios. Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete.